En este preciso instante, allá arriba, muy por encima de nuestras cabezas, está sucediendo un fenómeno que ha dejado perplejos incluso a los analistas más serenos de NASA y Harvard. Algo tan inusual y tan repentino que, por primera vez en miles de años documentados, el campo magnético de nuestro planeta ha mostrado una variación brusca, medible y completamente inesperada. Y lo más desconcertante de todo es que esto ocurrió apenas unos días después del paso silencioso de 3I Atlas, un viajero interestelar que cruzó nuestra vecindad cósmica sin previo aviso. Nadie puede asegurar con certeza que ambos eventos estén relacionados, pero la coincidencia, bueno, es demasiado exacta como para ignorarla. Antes de adentrarnos en este misterio que ha puesto en alerta a la comunidad científica mundial, quiero recordarte que apoyes este contenido y compartas desde dónde nos estás viendo. Me maravilla ver cómo distintos países y ciudades se reúnen bajo este mismo cielo inmenso. A fin de cuentas, sin importar nuestras diferencias, todos vivimos bajo la misma cúpula magnética que protege cada latido de vida en este planeta. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que está ocurriendo en este momento? Para comprenderlo debemos empezar por lo esencial. El campo magnético de la Tierra es un escudo invisible que nace en lo profundo del núcleo compuesto de hierro fundido. Es este campo el que nos defiende de flujos peligrosos de partículas solares, rayos cósmicos y otros fenómenos de alta energía que, sin esa protección, harían imposible la existencia tal como la conocemos. También es la brújula natural de muchos animales, que lo utilizan para orientarse durante sus migraciones a través de continentes enteros. Durante siglos, este campo ha sido relativamente estable, cambiando poco a poco, de manera lenta pero constante. Sin embargo, esta semana ese equilibrio aparentemente tranquilo se quebró por completo. En cuestión de horas, sensores distribuidos alrededor del mundo comenzaron a registrar algo que nadie esperaba. El campo no solo fluctuó, se deformó. El polo magnético norte se desplazó casi 30 metros en una dirección que contradice el patrón lento de migración que los científicos habían estudiado durante décadas. Y la forma en que ocurrió fue aún más alarmante. Rápida, precisa, como si estuviera reaccionando a una fuerza que venía desde afuera. Este cambio repentino tomó por sorpresa a toda la comunidad científica. Fue entonces cuando alguien notó una sincronía inquietante. Justo antes de que ocurriera la alteración, 3I Atlas había cruzado el plano de la órbita terrestre. Para quienes no lo conocen, 3I Atlas no es un cometa común y corriente. Se clasifica como un objeto interestelar, un visitante proveniente de un sistema estelar distinto al nuestro. Este tipo de cuerpos son extremadamente raros. Solo 2 han sido observados antes: Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Pero 3I Atlas no se comportó como ninguno de ellos. Su brillo no parecía tener un origen químico. Su trayectoria daba la impresión de estar dirigida, no arrastrada por el viento solar. Y ahora, apenas después de su paso sigiloso cerca de la Tierra, el ritmo magnético de nuestro planeta cambió. El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NASA ordenó de inmediato una revisión de emergencia. Los datos obtenidos por satélites mostraron un breve aumento en la sincronización magnética, algo similar a una ondulación invisible golpeando suavemente el planeta. Lo más extraño es que no hubo tormentas solares, ni eyecciones de masa coronal, ni actividad inusual proveniente del Sol. El espacio estaba en calma total. La única variable distinta era 3I Atlas. Los físicos están teniendo dificultades para explicar este comportamiento. Algunos sugieren que 3I Atlas pudo haber dejado tras de sí un enorme rastro de plasma que interactuó con la magnetosfera terrestre. Otros creen que pudo haber emitido ondas electromagnéticas de baja frecuencia, demasiado débiles para ser detectadas directamente, pero suficientemente fuertes como para empujar ligeramente el campo. También hay quienes plantean la posibilidad de que haya generado algún tipo de vibración gravitacional, un leve y fugaz pliegue en el espacio que alcanzó la Tierra y perturbó su núcleo. Pero aquí es donde la historia comienza a volverse verdaderamente inquietante. Durante varias horas después de la alteración, las auroras terrestres comenzaron a intensificarse, pero no en los polos. Se reportaron luces verdes tenues en regiones tan inesperadas como el sur de China, el norte de India
e incluso partes del estado de Texas. Especialistas en auroras afirmaron que tal cosa es imposible. Era como si la envoltura magnética del planeta hubiera cambiado temporalmente de dirección, permitiendo que partículas energéticas del espacio entraran por lugares donde nunca deberían hacerlo. Cuando llegaron los datos de la constelación de satélites E-Swarm de la Agencia Espacial Europea, no hubo forma de ocultarlo. Se detectó una distorsión en forma de espiral dentro de la magnetosfera, girando en sentido contrario a la rotación de la Tierra, casi como si algo hubiera rozado nuestro escudo magnético y dejado una marca. Llevo décadas investigando la relación entre el magnetismo y los fenómenos celestes, pero lo que estamos viendo ahora tiene una cualidad diferente. Es sutil, pero al mismo tiempo intencional. Algunos investigadores de Harvard ya están llamando a este evento el fenómeno Atlas. No porque crean necesariamente que se trate de una intervención extraterrestre, sino porque representa una variable desconocida, un elemento nuevo que no encaja en nuestra comprensión actual del cosmos. Uno de los científicos lo expresó de manera brillante. Si el universo quisiera tocarnos el hombro para llamar nuestra atención, lo haría así, a través del mismo campo que sostiene nuestra vida. Una idea tan simple puede resultar profundamente perturbadora. Pensemos en esto por un momento. Si 3I Atlas provocó este cambio, intencionalmente o no, ¿qué significa eso? Podría haber emitido un campo tan antiguo, tan poderoso, que incluso tras viajar quién sabe cuántos siglos a través del vacío interestelar, aún conserva la fuerza para alterar el corazón magnético de un planeta. Algunos expertos en mecánica cuántica aseguran que es imposible, pero los datos dicen lo contrario. Los magnetómetros en Alaska, Groenlandia y la Antártida registraron la misma deformación en el mismo lapso de 2 minutos. Algo así jamás había ocurrido. La sincronía sugiere que la perturbación no fue local, fue global. Imagina a la Tierra como un gigantesco instrumento de resonancia, vibrando con energía magnética. 3I Atlas pasó cerca, y fue como si una fuerza invisible golpeara el planeta con la misma frecuencia, generando una vibración sincronizada. Eso podría explicar el desplazamiento. Incluso podría significar que el objeto llevaba consigo una especie de firma magnética, algo tan ajeno a nuestra naturaleza que por un instante logró alinearse con nuestro propio campo. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿qué tipo de cuerpo celestial podría hacer algo así? Los astrónomos están desconcertados. Incluso los cometas más masivos conocidos carecen de la densidad y del poder energético necesario para ocasionar semejante impacto. Algunos científicos incluso han comenzado a considerar la posibilidad de que 3I Atlas no sea un objeto sólido, sino una estructura plasmática, una nube de partículas cargadas mantenidas unidas por campos magnéticos complejos, algo más parecido a una forma de energía organizada que a una roca flotando en el espacio. Si esta teoría resulta correcta, su encuentro con la Tierra no fue un choque, fue una interacción, una especie de diálogo entre dos campos magnéticos inmensos. Imagina a las criaturas marinas comunicándose a través de ondas sonoras en las profundidades. ¿Y si 3I Atlas hizo algo similar, pero usando vibraciones magnéticas? ¿Y si nuestro planeta simplemente respondió? Aquí es donde la intuición se cruza con la ciencia, y ambas se sienten inquietas. Porque si 3I Atlas es capaz de esto, entonces quizá no sea un objeto solitario. Quizá forma parte de una estructura mayor, una red cósmica de entidades electromagnéticas que transmiten información mediante vibraciones en lugar de ondas de radio. Una idea así transformaría por completo nuestra comprensión del universo. NASA, por ahora, se mantiene prudente en sus declaraciones públicas. Su comunicado oficial describe la variación como una anomalía magnética temporal de origen desconocido. Sin embargo, lo que ocurre tras puertas cerradas cuenta otra historia. Varias agencias, desde instituciones científicas hasta dependencias militares, están compartiendo información con una velocidad que no se había visto antes. El sector energético, NOAA, y hasta la Marina de los Estados Unidos están revisando cómo este desplazamiento temporal del campo magnético pudo afectar satélites, sistemas de navegación, submarinos y redes de comunicación. Los primeros resultados no son tranquilizadores.
Algunas estaciones de relevo de comunicaciones perdieron durante unos segundos su sincronización temporal, creando retrasos que todavía se están investigando. Compases y brújulas en regiones del norte comenzaron a parpadear erráticamente. Incluso se observó un comportamiento extraño en aves migratorias en Canadá, volando en patrones desordenados, como si algo invisible estuviera interfiriendo con su sentido natural de orientación. En una remota estación científica del Ártico, un grupo de investigadores registró algo aún más inquietante. Un sonido profundo, difícil de describir, parecido a un zumbido grave que duró varios minutos justo después de la alteración magnética. No provenía del viento, ni del hielo, ni de ningún equipo. Su origen sigue sin explicación. Ahora bien, ¿podría todo esto ser una simple coincidencia? Tal vez. Pero todos los expertos con los que he hablado coinciden en algo. Coincidencias tan perfectas rara vez lo son. Y aquí es necesario que tomemos distancia para observar el panorama general. Como humanidad, hemos vivido con la idea de que la Tierra es estable, que las leyes naturales son predecibles, que el espacio exterior es silencioso. Sin embargo, eventos como este nos recuerdan que nuestra comprensión sigue siendo limitada. El universo no es un mecanismo rígido. Es dinámico, vibrante, y está lleno de posibilidades que apenas comenzamos a imaginar. Mientras discutimos estas teorías, 3i Atlas continúa su trayectoria hacia los confines remotos de nuestro sistema solar. De hecho, ya no refleja luz como lo hacía al principio. Ha dejado de brillar. Ese detalle, para muchos científicos, es quizá el más perturbador de todos. Cuando fue detectado por primera vez, mostraba un brillo extraño, casi pulsante, como si estuviera transmitiendo algo. Y ahora, después del cambio magnético, su luz simplemente se apagó, como si aquello que debía hacer ya hubiera sido completado. Si pensamos en términos humanos, la idea resulta poética. Un mensajero que pasa, entrega algo imperceptible y desaparece en la oscuridad absoluta. Quizás su propósito no era comunicarse con nosotros de forma directa. Quizás su medio de comunicación era magnético, una vibración universal, un lenguaje silencioso que solo los cuerpos celestes pueden descifrar. Recuerdo cuando, de niño, armé mi primer receptor de radio usando fragmentos de metal y un poco de alambre. La emoción de captar señales débiles desde lugares remotos, voces de personas desconocidas que viajaban por caminos invisibles, era como magia. Pero no era magia, era física en su forma más pura. Y quizá eso es justamente lo que sucede ahora. Una comunicación cósmica, no en palabras, no en luz, sino en la más antigua de todas las fuerzas, el magnetismo. Siempre les digo a mis estudiantes, el universo no grita, susurra, y esos susurros están grabados en campos, ondas y vibraciones que se desplazan silenciosamente a través del vacío. Si 3i Atlas nos ha dejado alguna enseñanza, es que tal vez debamos aprender a escuchar de formas nuevas, porque quizá, solo quizá, esto no fue una amenaza, sino una invitación a ampliar nuestra visión, a reconocer que el universo podría funcionar como una red sensible, conectada por hilos invisibles de energía que enlazan estrellas, planetas y viajeros interestelares. Cada estrella, cada mundo, cada objeto errante podría ser parte de una conversación milenaria que se desarrolla de manera imperceptible. Y nosotros, aquí en la Tierra, acabamos de sentir uno de esos hilos moverse. Detengámonos aquí y pensemos, ¿y si este cambio no fuera un aviso, sino un saludo? En las últimas horas, muchos investigadores han comenzado a formular nuevas líneas de estudio. Por ejemplo, un equipo en Alemania propone que la variación del campo magnético terrestre podría ser una especie de respuesta resonante a la presencia de 3i Atlas. Según esta hipótesis, ciertos campos extremadamente antiguos y estables que viajan con estos cuerpos interestelares podrían interactuar con magnetosferas planetarias, produciendo alteraciones momentáneas. Si esto es cierto, implicaría que la Tierra no sufrió un impacto, sino que respondió a una señal. Por su parte, un grupo de astrofísicos japoneses ha sugerido que 3i Atlas podría contener una estructura interna similar a las burbujas magnéticas que se forman en algunos tipos de nebulosas.
Esto haría que su composición fuera más parecida a un organismo energético que a un cuerpo sólido. En tal caso, su paso cerca de la Tierra sería comparable al roce entre dos campos vivientes, como dos voces emitiendo notas que se influyen mutuamente. Pero también hay ideas más atrevidas. Una de las teorías que está tomando fuerza entre investigadores independientes plantea que quizás estos viajeros interestelares no son simples objetos, sino parte de un sistema mayor, una red cósmica que intercambia información mediante resonancias magnéticas. En lugar de señales de radio o luz, usarían vibraciones que viajan por el espacio durante miles de años sin perder intensidad. Un método de comunicación más primitivo, pero también más universal. Si esto fuera cierto, podría significar que 3i Atlas no viaja solo. Quizá existen otros, dispersos a lo largo de la galaxia, viajando como nodos de información, conectando sistemas estelares a través de pulsos magnéticos. Esta es una idea difícil de aceptar, pero lo mismo ocurrió en su momento con la existencia de ondas gravitacionales, agujeros negros o cometas interestelares. El universo tiene una manera particular de demostrarnos que nuestras certezas son temporales. Mientras tanto, varias entidades gubernamentales continúan evaluando las repercusiones prácticas de este evento. Por ejemplo, un reporte preliminar del sector de telecomunicaciones indicó que ciertas señales satelitales tuvieron microdesajustes en su orientación, afectando por instantes la transmisión de datos en regiones específicas. Nada catastrófico, pero sí suficiente para encender alarmas. Los sistemas GPS también mostraron pequeños errores de posicionamiento, especialmente en altitudes elevadas. Estos desajustes fueron breves, pero significativos. En contextos militares o de aviación, unos cuantos metros pueden marcar una gran diferencia. Y, como si necesitáramos más anomalías, se registró un fenómeno extraño en los océanos del hemisferio norte. Varios submarinos reportaron variaciones mínimas pero detectables en la señal magnética de profundidad. Estas señales no suelen alterarse a menos que haya un cambio global en el campo. Nada de esto por sí solo representa una amenaza inmediata, pero juntos conforman un patrón que es imposible ignorar. De hecho, permíteme preguntarte algo, porque tu opinión también importa. ¿Crees que 3i Atlas pudo haber influido en el campo magnético de la Tierra? ¿O piensas que algo más profundo está ocurriendo? Me interesa saber qué teoría te parece más lógica o cuál te inquieta más. Mientras reflexionas sobre eso, retomemos lo que está en juego. El campo magnético de la Tierra ha sido, durante miles de millones de años, una barrera protectora contra fuerzas que podrían haber extinguido la vida desde sus primeras etapas. Cualquier cambio significativo en él, por pequeño que sea, es motivo de estudio urgente. Por ahora, la alteración parece haber sido temporal y parcialmente reversible. Pero eso no disminuye la importancia del evento. De hecho, algunos especialistas ya están analizando si este patrón podría repetirse en el futuro, especialmente si otros objetos interestelares pasan cerca de nuestro planeta. Algunas simulaciones preliminares sugieren que si 3i Atlas tenía una firma magnética particular, otros cuerpos similares podrían generar efectos semejantes. Esto abre la puerta a una nueva área de investigación, la magnetodinámica interestelar. Una línea de pensamiento más especulativa plantea que estos objetos podrían servir como una especie de llamada, una manera en que el cosmos anuncia su presencia. No una invasión, ni una advertencia, sino un toque sutil, casi un recordatorio de que no estamos aislados. Y con eso, estamos apenas comenzando a comprender el alcance de lo que este fenómeno podría significar. Mientras los científicos trabajan sin descanso para descifrar lo ocurrido, comienzan a surgir nuevas interrogantes que antes ni siquiera se consideraban posibles. Una de ellas proviene de un grupo de geofísicos europeos que observa con interés una coincidencia que hasta hace muy poco habría sido calificada como fantasiosa. La vibración registrada tras el paso de 3i Atlas coincide en frecuencia con una resonancia muy particular que existe en el planeta desde su formación. Una vibración tan tenue y tan profunda que solo equipos especializados pueden detectarla, pero que está presente en la Tierra como un pulso constante, casi como un latido planetario. Si esta resonancia fue alterada, aunque haya sido de manera mínima, podría significar que el visitante interestelar
logró tocar una capa extremadamente sensible de nuestro mundo. Una capa que nunca cambia, a menos que algo externo la obligue a hacerlo. Este tipo de observación no es común. De hecho, algunos investigadores han optado por no publicar sus hallazgos todavía para evitar confusiones o interpretaciones sensacionalistas. Sin embargo, las filtraciones existen, y lo poco que se ha revelado ya está generando conversaciones en laboratorios de todo el mundo. Entre esas conversaciones destaca una hipótesis que, aunque suena atrevida, está cobrando fuerza debido a la ausencia de explicaciones convencionales. Si 3i Atlas realmente es una estructura plasmática o un organismo energético, como algunos han sugerido, es posible que interactúe con los campos magnéticos del mismo modo que ciertos organismos interactúan con ondas sonoras o lumínicas. En pocas palabras, podría tratarse de una forma de vida no basada en materia sólida, sino en energía, moviéndose entre estrellas utilizando el magnetismo como su lenguaje fundamental. Aunque esta idea es profundamente especulativa, no contradice por completo lo que ya conocemos sobre el cosmos. La física moderna ha confirmado que existen estructuras energéticas capaces de mantenerse estables durante largos periodos. También sabemos que en el espacio profundo hay fenómenos cuyo funcionamiento no encaja con los modelos tradicionales. Por ejemplo, las regiones de plasma que parecen comportarse como si tuvieran un núcleo activo, o ciertas ondas de choque magnéticas que viajan distancias inmensas sin dispersarse. Si un fenómeno así visitó nuestro planeta, tendríamos que replantear muchas de nuestras creencias sobre lo que es posible y lo que no. Mientras los debates continúan, los efectos colaterales del evento siguen siendo analizados. Varias universidades han informado que los laboratorios de física cuántica registraron microfluctuaciones en experimentos extremadamente delicados. Estos experimentos, que involucran partículas casi inmóviles en ambientes controlados, suelen alterarse únicamente por factores internos. Pero esta vez, múltiples laboratorios en distintas partes del mundo reportaron pequeñas desviaciones al mismo tiempo. Aunque las variaciones fueron mínimas, no pudieron atribuirse a causas locales. El fenómeno también tuvo repercusiones en la ionosfera, la capa de la atmósfera que juega un papel crucial en la transmisión de ondas de radio. Algunos operadores de radioaficionados reportaron un breve periodo en el que las ondas de alta frecuencia parecieron rebotar de manera anómala, como si la atmósfera hubiera adquirido una densidad diferente. Esto duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para generar curiosidad en la comunidad científica. Incluso se registraron anomalías en sistemas de perforación geológica. En un yacimiento del norte de Rusia, las herramientas utilizadas para medir corrientes subterráneas detectaron un aumento inusual en la conductividad magnética del suelo. Este tipo de alteraciones simplemente no ocurre sin una razón clara. La Tierra, en su interior, es estable en tiempos tan cortos. Para que algo cambie en cuestión de minutos o horas, tendría que existir una fuerza externa de enorme alcance. Todo esto lleva a una reflexión que se repite en múltiples foros académicos. Si un objeto como 3i Atlas es capaz de alterar el campo magnético terrestre de forma tan directa, ¿qué significa eso para los planetas más pequeños y con menor protección magnética? ¿Podrían cuerpos así afectar atmósferas enteras? ¿Modificar climas? ¿Dejar huellas permanentes en mundos sin defensas robustas? La pregunta aún no tiene respuesta, pero muchos investigadores coinciden en que este tipo de eventos podría ocurrir en otras regiones del universo, especialmente en zonas donde los sistemas estelares son jóvenes y aún se están formando. Es posible que existan planetas que hayan sido moldeados, o incluso destruidos, por estructuras magnéticas interestelares que ni siquiera imaginamos. Mientras procesamos todo esto, 3i Atlas sigue alejándose, pero su comportamiento posterior al evento no ha pasado desapercibido. Los telescopios que aún lo monitorean han notado un detalle fascinante. Aunque ya no refleja luz de la misma manera, su trayectoria no es completamente uniforme. Hay pequeñas oscilaciones en su movimiento, como si su estructura interna estuviera cambiando o reajustándose después de su interacción con nuestro planeta. Esto ha planteado una teoría sorprendente. Tal vez la interacción con la magnetosfera terrestre no solo afectó a la Tierra, sino también al propio objeto. Tal vez, en ese intercambio invisible, ambos resultaron modificados. Es una posibilidad que algunos consideran improbable,
pero que no puede descartarse por completo. En este punto, no podemos evitar una pregunta esencial. ¿Podría repetirse este fenómeno? Y si se repite, ¿estamos preparados para interpretarlo con claridad, sin miedo, pero con la responsabilidad que merece? Los expertos en clima espacial ya han comenzado a trabajar en modelos que buscan prever cómo reaccionaría el campo magnético terrestre ante futuros encuentros con objetos similares. Estos modelos son preliminares, pero sugieren que nuestro escudo magnético, aunque robusto, es más sensible de lo que se pensaba. Esto no significa que estemos en peligro inmediato, pero sí que podríamos estar frente a una nueva categoría de fenómenos celestes que requieren toda nuestra atención. Mientras tanto, científicos de distintas disciplinas han colaborado para evaluar el impacto psicológico y social que sucesos como este podrían tener. A lo largo de la historia, la humanidad ha reaccionado con temor o fascinación ante eventos que escapan de su control. Pero ahora, en una era de interconexión global, la manera en que procesamos la información cambia drásticamente. Para algunos, este evento despierta asombro, para otros, preocupación, y para muchos, una mezcla de ambas emociones. Y es aquí donde surge otra pregunta que sé que muchos se han hecho. ¿Y si esto no fue un accidente? ¿Y si fue un mensaje? No un mensaje en palabras o símbolos, sino en vibración, en resonancia, en aquello que une a todo el universo pero que apenas estamos comenzando a comprender. A veces, el conocimiento más profundo se oculta en lo más sutil. En el corazón de este debate surge una idea poderosa. Quizá el universo no es un vacío silencioso, sino una red viva. Una red que se comunica a través de ondas que rara vez percibimos. Ondas que, en casos excepcionales, pueden tocar la superficie de un planeta y alterar aquello que creíamos inmutable. El campo magnético de la Tierra ha sido, por eones, uno de nuestros protectores más confiables. Pero puede que también sea un receptor, un sensor inmenso que reacciona a fuerzas tan antiguas que escapan a nuestro entendimiento. Si 3i Atlas logró activar este receptor, aunque fuera por un instante, entonces acabamos de presenciar algo extraordinario. Un diálogo entre un planeta vivo y un viajero del cosmos. Y si ese diálogo ocurrió, ¿qué se dijo en él? ¿Fue una advertencia? ¿Una prueba? ¿Un saludo? ¿O simplemente un efecto secundario de un fenómeno natural que aún no comprendemos? En cualquier caso, este evento nos obliga a replantear nuestra relación con el universo, a reconocer que no somos observadores pasivos, sino parte de un sistema mucho más amplio, interconectado por fuerzas invisibles que operan más allá de nuestra percepción cotidiana. Y quizá lo más importante, nos recuerda lo mucho que aún ignoramos, lo mucho que nos falta por explorar, y lo esencial que es mantener la humildad al mirar hacia el cielo. Mientras las investigaciones avanzan, queda claro que este no es un acontecimiento cualquiera. Su impacto, científico, filosófico y emocional, apenas comienza a revelarse. A medida que el análisis continúa, empiezan a revelarse patrones que hasta hace poco nadie habría siquiera imaginado. Uno de esos patrones proviene de un equipo de astrofísicos en Islandia que ha detectado una fluctuación en el comportamiento de las líneas de campo que rodean al planeta. Estas líneas, que suelen ser estables y previsibles, mostraron durante algunos minutos un movimiento en espiral que no coincide con ningún fenómeno atmosférico, solar o geológico conocido. Lo más intrigante es que esta espiral parecía girar en sentido contrario al campo magnético terrestre, como si algo hubiera empujado la magnetosfera desde afuera hacia adentro, y luego la hubiera dejado vibrando en un ritmo que no podemos explicar. La comunidad científica aún debate sobre la forma en que pudieron registrarlo, pero los datos están ahí, claros y medidos en instrumentos que normalmente no fallan. Otros equipos han logrado reconstruir, mediante simulaciones por computadora, una modelación aproximada de lo que pudo haber ocurrido. En estas simulaciones se observa una onda expansiva que viaja por la magnetosfera como un latido inmenso, desplazando temporalmente regiones enteras del campo. Esta onda, según los cálculos, podría haber sido generada por un pulso magnético externo, uno demasiado suave para causar daños, pero lo suficientemente intenso para dejar una huella medible. Pero lo más desconcertante no es la simulación en sí, sino la coincidencia con el momento exacto
en que 3 Atlas cruzó el plano orbital de la Tierra. La alineación temporal es tan precisa que resulta difícil descartarla como casualidad. Y aunque muchos científicos se mantienen escépticos, la pregunta se repite en salas de conferencias y laboratorios. ¿Podría un objeto interestelar, incluso sin intención, inducir un eco magnético detectable en un planeta entero? Mientras esa pregunta nos persigue, surgen nuevos reportes sobre un efecto que hasta ahora había pasado desapercibido. En varios observatorios de América del Sur, astrónomos reportaron una tenue variación en la luz de fondo cósmica, como si una región del espacio cercana a la trayectoria de 3 Atlas hubiera sufrido un apagón momentáneo. Esto no significa necesariamente que haya ocurrido algo físico, pero sí sugiere una alteración en la manera en que ciertas ondas viajan por el vacío. Este tipo de fenómeno no es común. De hecho, es tan poco frecuente que algunos investigadores propusieron inicialmente que se trataba de un error en los instrumentos. Sin embargo, al comparar datos con otros observatorios, quedó claro que lo registrado era real. Una breve atenuación, como si una sombra hubiera pasado por el espacio, dejando un rastro sutil y casi imperceptible. Si esto está conectado al evento magnético, aún no lo sabemos. Pero la coincidencia vuelve a estar presente. Mientras tanto, en la superficie terrestre, se han presentado efectos curiosos. En varias ciudades europeas, personas reportaron la sensación de un leve mareo o desorientación durante el momento exacto en que se produjo la anomalía magnética. Aunque estas sensaciones pueden explicarse por múltiples causas, estrés, cansancio, factores personales, lo curioso es la simultaneidad con el evento global. Médicos y neurocientíficos no se atreven a asegurar que exista relación, pero no descartan que la sensibilidad humana al campo magnético, aunque muy débil, pueda tener un papel en esto. Por otro lado, los animales parecen haber sido más perceptivos. En el sur de España, un grupo de investigadores que estudia el comportamiento de aves migratorias notó que varias bandadas cambiaron su rumbo sin razón aparente. En el Océano Pacífico, sensores colocados en ballenas mostraron alteraciones en sus patrones de navegación. Y en Alaska, varios zorros árticos fueron vistos moviéndose en círculos, un comportamiento asociado a desorientación temporal. No hay pruebas definitivas de que todo esto esté relacionado con 3 Atlas, pero ignorar la coincidencia sería irresponsable. Mientras se recopila esta información, científicos especializados en dinámica planetaria han comenzado a estudiar un aspecto que hasta ahora había pasado inadvertido: el núcleo de la Tierra. Debido a que el campo magnético nace de los movimientos del hierro fundido en el interior del planeta, cualquier perturbación externa significativa debería, en teoría, dejar algún tipo de rastro. Y aunque aún no hay resultados concluyentes, algunas mediciones sí sugieren que hubo un ligero cambio en el flujo interno del núcleo durante el evento. Este cambio es mínimo, casi imperceptible para el ojo humano, pero relevante para la geofísica. Un desplazamiento tan pequeño podría revelar que la Tierra respondió de manera inmediata al estímulo externo, como si el núcleo mismo hubiera recibido una señal. De ser cierto, sería el primer registro de un fenómeno de este tipo en la historia moderna. De hecho, algunos geólogos han propuesto que es posible que existan registros similares en el pasado, posiblemente en momentos en que la humanidad aún no tenía la tecnología para medirlos. Quizá antiguas variaciones inexplicadas en minerales magnetizados, presentes en montañas y rocas ancestrales, podrían tener una explicación nueva a la luz de este evento. La posibilidad de que haya ocurrido antes, aunque pocas veces, abre un campo completamente nuevo de investigación. Mientras estas teorías avanzan, un grupo de expertos en astrobiología ha tomado una postura interesante. Según ellos, si 3 Atlas realmente emitió un pulso magnético intencional o semi-intencional, podría tratarse de un método primitivo pero universal de comunicación. Algo así como un saludo cósmico basado no en símbolos, sino en resonancia. Un mensaje que no requiere lenguaje, sino que opera directamente en el tejido energético del universo. Si eso suena improbable, recordemos que, durante décadas, los científicos han especulado sobre la posibilidad de que civilizaciones avanzadas utilicen medios no tradicionales de transmisión, quizá ondas gravitacionales, quizá neutrinos, o quizá, como ahora empezamos a considerar, variaciones controladas en campos magnéticos interestelares.
Este enfoque sería eficiente, estable a través del tiempo y prácticamente imposible de bloquear. Una comunicación así no tendría destinatarios específicos, no sería para humanos, ni para seres de un planeta concreto. Sería más bien un mensaje abierto, enviado al cosmos entero, esperando que cualquier cuerpo capaz de detectarlo responda de alguna forma. Y puede que, sin saberlo, la Tierra haya respondido con su propio campo magnético. Mientras reflexionamos sobre esta posibilidad, las implicaciones filosóficas se vuelven profundas. ¿Qué significaría formar parte de un mensaje tan antiguo? ¿Sería señal de que el universo es más interactivo, más consciente, más vivo de lo que imaginamos? ¿Nos convertiría en participantes de un diálogo cósmico del que hasta ahora éramos ignorantes? En estos días, la ciencia se entrelaza inevitablemente con la reflexión existencial, porque más allá de los instrumentos, más allá de los datos y los reportes técnicos, hay un sentimiento compartido, la sensación de que el universo acaba de demostrar que sabe tocarnos, que puede interactuar con nuestro mundo de una manera sutil pero significativa, y esa sensación provoca tanto asombro como inquietud. Por ahora, TRES y Atlas continúa alejándose hacia regiones más frías y oscuras del sistema solar. Su brillo ya es casi nulo, como si se hubiese convertido en una sombra deslizándose silenciosamente hacia la nada. Sin embargo, varios telescopios continúan siguiéndolo con paciencia, esperando registrar cualquier cambio, por pequeño que sea. Pero quizás lo más revelador es lo que no está haciendo. No se desintegra, no pierde masa, no presenta actividad visible, simplemente se aleja, como un visitante que ha cumplido su propósito y retoma su viaje. ¿Qué nos deja entonces? Una perturbación magnética global, una serie de anomalías repartidas por diferentes regiones de la Tierra. Preguntas que superan las explicaciones tradicionales, y una sensación profunda de haber sido rozados por algo que trasciende nuestra comprensión. Lo que viene ahora es una etapa crucial. Los próximos meses serán determinantes para entender si lo ocurrido fue un caso aislado o el primer indicio de un fenómeno más amplio, de si fue accidental o parte de un patrón, de si debemos preocuparnos o maravillarnos. Lo único claro es que el universo habló, a su manera, pero habló, y nosotros, queramos o no, escuchamos. Conforme el análisis global avanza, los especialistas coinciden en que lo ocurrido no puede catalogarse como un simple incidente aislado. La magnitud del fenómeno, la sincronía perfecta entre los registros y la presencia de TRES y Atlas en territorio cósmico cercano a la Tierra han desencadenado una revisión profunda de nuestras teorías sobre magnetismo, resonancia planetaria y la interacción entre objetos interestelares. Lo que hace apenas unos días parecía imposible, ahora se investiga con seriedad y con una cautela casi reverente. Un informe reciente, elaborado por un consorcio internacional de físicos, revela algo que ha generado inquietud en varios sectores. Durante la anomalía, la intensidad del campo magnético terrestre no solo cambió de dirección en ciertos puntos, sino que también mostró una fluctuación similar a un parpadeo, un oscilar leve pero medible, como si la Tierra hubiera respirado de forma irregular por un instante. Este comportamiento jamás había sido registrado en la historia moderna, lo cual sugiere que las fuerzas involucradas son más complejas de lo que imaginábamos. Aparte de este descubrimiento, investigadores de la Universidad de Toronto reportaron un hallazgo adicional, una alteración momentánea en la resonancia de Schumann, una serie de ondas electromagnéticas que circulan alrededor de la Tierra y que forman parte de la firma eléctrica del planeta. Estas resonancias no suelen cambiar a menos que exista un estímulo global significativo. Que hayan mostrado una variación justo en el momento de la anomalía añade más evidencia al patrón que los científicos están intentando comprender. Pero eso no es todo. Un grupo de especialistas en ondas gravitacionales ha comenzado a revisar los datos recopilados por detectores ubicados en distintos continentes. Aunque aún no hay conclusiones definitivas, algunos indicios preliminares sugieren que hubo una microperturbación en el espacio-tiempo durante el evento. Esta perturbación fue tan pequeña que apenas supera el nivel del ruido ambiental, pero la coincidencia temporal vuelve a llamar la atención. Estamos, sin darnos cuenta, frente a un fenómeno que involucra varios niveles de interacción cósmica.
¿Podría un solo objeto producir cambios electromagnéticos, magnéticos y gravitatorios a la vez? Mientras estas preguntas flotan sin respuesta, se abre un debate entre físicos y filósofos de la ciencia. Si 3I Atlas provocó esta reacción, ¿qué lo hace posible? ¿Se trata de un fenómeno natural extremadamente raro o estamos ante un tipo de presencia cósmica que aún no sabemos clasificar? Las discusiones se han vuelto intensas. Algunos expertos argumentan que la alteración del campo magnético pudo ser el resultado de una coincidencia con una onda solar no detectada. Otros creen que el visitante interestelar simplemente atravesó una región de plasma durante su paso, generando un efecto inesperado. Pero estas explicaciones se debilitan al notar la ausencia de actividad solar, la simultaneidad planetaria del fenómeno y la forma exacta en que ocurrió. Mientras tanto, las observaciones continúan. Los telescopios que aún siguen a 3I Atlas han detectado un cambio peculiar. El objeto parece haber reducido su velocidad mínima de forma imperceptible, como si el intercambio energético con la Tierra hubiese tenido un costo para él. Esto no significa que esté en peligro, pero sí insinúa que su estructura podría haber sido alterada durante el encuentro. Por otro lado, las agencias espaciales ya están considerando implementar nuevos protocolos para estudiar futuros objetos interestelares. Hasta ahora, este tipo de visitantes eran vistos como curiosidades astronómicas, fenómenos raros, dignos de observación pero no de alerta científica. Sin embargo, después de este evento, empieza a quedar claro que podrían tener un papel más activo en la dinámica del cosmos de lo que creíamos. La astrobiología, por su parte, está viviendo uno de sus momentos más interesantes. Varias publicaciones científicas ya discuten la posibilidad de que el universo no solo esté lleno de vida en formas que aún no imaginamos, sino que pueda existir una clase de vida magnética o vida plasmática, entidades que no dependen del carbono ni del agua, sino de campos y cargas. Si este concepto resulta correcto, objetos como 3I Atlas podrían ser parte de un ecosistema cósmico más amplio, donde la comunicación no utiliza ondas de radio ni luz, sino vibración. En este punto, resulta inevitable formular una pregunta que durante años fue relegada a la ciencia ficción. ¿Y si nunca hemos estado solos, pero simplemente no sabíamos escuchar? El universo, después de todo, no está limitado por nuestra percepción humana. Todo lo contrario. Funciona con reglas que trascienden nuestras habilidades sensoriales. Tal vez, en vez de buscar mensajes en señales directas, deberíamos abrirnos a la idea de que existen comunicaciones mucho más sutiles, inscritas en las fuerzas fundamentales del cosmos. En medio de estos debates, se ha reavivado un interés por las antiguas culturas que observaban el cielo con una devoción que hoy hemos perdido. Civilizaciones como los mayas, los sumerios o los chinos registraron fenómenos celestes y perturbaciones naturales con precisión sorprendente. Algunos investigadores modernos plantean la posibilidad de que lo que hoy consideramos mitos o interpretaciones simbólicas pudieran, en realidad, ser descripciones primitivas de eventos similares a lo ocurrido recientemente. Tal vez, sin saberlo, nuestros antepasados presenciaron interacciones cósmicas que quedaron reflejadas en sus textos sagrados o calendarios astronómicos. Aún así, por fascinante que sea, esta conexión histórica es solo especulación. Lo que tenemos hoy en día, lo tangible, es un evento global registrado con instrumentos modernos, un cambio real en el campo magnético de nuestro planeta y un visitante interestelar cuyo comportamiento desafía las clasificaciones conocidas. En todo el mundo, los análisis continúan. Algunas universidades han anunciado que formarán equipos interdisciplinarios para estudiar los efectos del fenómeno en áreas como biología, geología, meteorología e incluso conducta humana. La magnitud de lo ocurrido es tal que no puede abordarse desde una sola rama del conocimiento. A su vez, se está generando una nueva ola de preguntas. ¿Podría 3I Atlas repetir un evento similar en su trayecto de salida? ¿Podría otro objeto generar una perturbación mayor? ¿Existe algún riesgo para la estabilidad futura del campo magnético terrestre? ¿Estamos preparados para entender lo que podría venir? Nadie tiene aún la respuesta, y quizás eso sea lo más revelador de este fenómeno. Nos recuerda, con una claridad sorprendente,
lo limitada que es nuestra perspectiva frente al cosmos. Por más avances tecnológicos y científicos que tengamos, seguimos siendo una especie joven, intentando comprender una realidad que supera con creces nuestra experiencia cotidiana. Y sin embargo, hay algo profundamente inspirador en todo esto. Que la Tierra haya respondido, aunque fuese apenas un suspiro magnético, a la presencia de un objeto interestelar, es prueba de que formamos parte de un universo vibrante, dinámico, interconectado. No somos espectadores aislados. Somos participantes, aunque no siempre lo sepamos. Quizá 3AMI Atlas no vino a enviar un mensaje. Quizá no tuvo intención alguna. O quizá sí. Y en cualquiera de los casos, lo que deja atrás es un recordatorio poderoso. El cosmos está vivo, en constante movimiento, y a veces, por un breve instante, nos toca de formas que no comprendemos pero que nos invitan a reflexionar. Antes de cerrar este informe, quiero hacerte una última pregunta, porque al final, todos formamos parte de este misterio. ¿Tú qué crees que fue 3I Atlas? ¿Un simple visitante natural? ¿O un mensajero de un universo que intenta comunicarse con nosotros de maneras que apenas estamos empezando a notar? Sea cual sea tu respuesta, compártela. El diálogo no termina aquí. De hecho, quizá esté apenas comenzando. Y cuando miremos hacia el cielo en las noches venideras, recordaremos que no todo lo que viaja entre las estrellas es roca, hielo o polvo. A veces, lo que pasa por nuestro mundo es algo más antiguo, más vasto y más profundo que todo lo que hemos imaginado. Algo que nos habla sin voz, que deja huellas invisibles y que, con un solo paso, puede reescribir la forma en que entendemos nuestro lugar en el universo. Porque al final, eso es lo que este evento realmente nos ofrece, la oportunidad de mirar arriba y escuchar.